Amigos míos, miren, a ver, ¿qué está pasando en Ecuador? Ecuador ahora mismo está en boca de todos los grandes medios de la prensa internacional y yo te voy a explicar qué es lo que está pasando punto por punto. Este es el video más completo que te vas a encontrar sobre este tema. Para empezar, Ecuador vive una ola de violencia nunca antes vista, en parte porque, bueno, se convirtió en un punto clave y estratégico de la ruta del Perico en Sudamérica. Algunos de los jefes de las principales bandas criminales del país crearon una crisis carcelaria y de seguridad brutal. Desde 2021 se reportan más de 400 muertes en las prisiones ecuatorianas, sobre todo por los enfrentamientos entre las bandas. Desde el domingo 7 de enero se registran en Ecuador motines, asaltos, secuestros, toma de rehenes, asesinatos, tiroteos en las cárceles, en los centros comerciales, educativos, en la vía pública. Yo te voy a dar ahora las tres claves exactas, precisas, para entender toda esta guerra interna que está ocurriendo en Ecuador. Número 1. El domingo 7 de enero, Adolfo Macías Villamar, Fito, líder de la banda Los Choneros, se fugó de la cárcel de Guayaquil, donde cumplía una sanción de 34 años. Cuando el gobierno dio a conocer la noticia, sus compañeros de celda comenzaron a hacerle homenajes en su honor, pintando frases como "Paz Fito", "Papá Fito". Esta fuga, a su vez, generó altercados violentos en 6 prisiones del Ecuador, guardias secuestrados por los presos, amenazas con cuchillos y exigencias al gobierno de que recapacite en sus decisiones. Ahora vamos a ver, ¿por qué Fito es una piedra angular en la violencia actual en Ecuador? Bueno, mira, tiene una fuerte relación con quienes, con los carteles mexicanos. Cumplió prisión por primera vez en el año 2000. El 11 de febrero de 2013 logró fugarse por primera vez junto a 17 reos. Usaron botes y lanchas para cruzar el río Daule. El 26 de mayo de ese mismo año lo recapturaron y lo trasladaron a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la más grande de todo el país. En 2020, desde la prisión, Fito se convirtió en el nuevo líder de Los Choneros, una banda que se creó en los años 90. Actualmente, los choneros se encargan de transportar el perico desde Colombia hacia Centro y Norteamérica. Pero espérate, 3 años antes, el expresidente Rafael Correa canceló el contrato de alquiler que tenía Ecuador con una base militar estadounidense en Manta, lo que puso en riesgo, ¿qué cosa? La lucha contra el tráfico de drogas y debilitó la seguridad en la frontera de Colombia. Ya tú sabes, Correa, amiguito de los Castros, quitando la base militar norteamericana para liberar el terreno, el espacio y que el territorio se convierta en caldo de cultivo para todo tipo de operaciones criminales y delincuentes. Pero seguimos. Fito es uno de los sospechosos de estar tras el asesinato desde su celda del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023, hace unos meses. Ahora vamos a ver el punto número 2 para poder entender bien toda esta guerra interna en Ecuador. Así que vamos allá. Número 2, señores, el control del narcotráfico. El negocio, tú sabes, los dólares y las rutas. Tras el acuerdo de paz que hubo con el gobierno colombiano, las bandas criminales en Ecuador asociadas al narco tuvieron más protagonismo en el mercado y tráfico internacional, bueno, de sustancias. Señores, esto ha ocurrido en todas las mafias del mundo. Cuando hay que controlar el negocio, el territorio, las rutas, los clientes, se forman guerras entre pandillas, entre familias, etc. Ahora vamos a ver el punto número 3 para entender toda esta guerra. Los planes, señores, del presidente Daniel Noboa, electo el 23 de noviembre de 2023 para eliminar las bandas criminales en Ecuador. Sus propuestas están centradas en la economía, en la seguridad, en hacer reformas en las cárceles, actualizar el sistema jurídico, usar tecnología contra el narcotráfico. Todo esto, señores, tiene que ver mucho con el impacto de Bukele y sus logros en El Salvador. Los criminales de todos los países aledaños están tratando de evitar una ofensiva como la que ha desatado Bukele. Y por eso es que tú estás viendo toda esta situación extrema en Ecuador. Estos 3 puntos hicieron que se desatara una ola de violencia brutal en Ecuador desde el 7 de enero. Todo se está gestando desde hace casi un año aproximadamente. Incluso antes. Ustedes recuerden que Rafael Correa legalizó a una pandilla, los Latin Kings, que les dio personalidad jurídica, los dejó pedir préstamos en el banco, abrir empresas, que pudieran abrir sus negocios, bueno, tener un estatus legal en el país, una banda de delincuentes. Que al final todos estos políticos de izquierda
tienen un compinche con todo este mundo del narcotráfico, de la delincuencia, de las guerrillas. Al final yo te voy a dar mi apreciación sobre este tema en específico. Pero vamos a ver ahora la cronología de lo ocurrido hasta el miércoles 10 de enero en la tarde. A ver, luego de la fuga de la prisión de Adolfo Macías Villamar Fito, el presidente Noboa declaró desde el lunes el estado de excepción. El estado de excepción significa la suspensión de los derechos a la libertad de asociación, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito, además del toque de queda durante los próximos 60 días entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Desde el lunes hasta hoy suman 139 guardias penitenciarios secuestrados por los reos de las bandas criminales. Durante la noche del lunes, a pesar del toque de queda, la guerra entre las bandas criminales contra las fuerzas policiales del gobierno se expandieron a las calles de las principales ciudades de Ecuador. Y así llegamos al martes. 4 policías secuestrados. Los criminales detonaron coches bomba y quemaron vehículos en las ciudades de Esmeralda, Cuenca, Loja, Quito, la capital, y Guayaquil, la segunda ciudad más importante del Ecuador. Bueno, se considera la capital económica de ese país. En la propia Guayaquil, convertida ya en el centro de la violencia del país, se informa hasta el momento de 8 personas fallecidas producto de enfrentamientos en las calles que suman unos 30. Desde el lunes, en esta misma ciudad se registran más de 1.900 llamadas de alerta a los servicios municipales de seguridad. El estado de pánico en Guayaquil es tal que las autoridades tuvieron que desmentir la idea de que el agua estaba envenenada. Fíjate tú el caos que están armando con noticias falsas. Es brutal lo que está ocurriendo. En la ciudad de Riobamba se fugaron más de 30 reclusos de una prisión. Entre ellos se encuentra Fabricio Colón Pico, líder de una de las bandas más importantes, Los Lobos. La escalada de violencia llegó al punto de que criminales de las bandas, Los Choneros y Los Lobos secuestraron el canal de televisión TC mientras transmitía un programa en vivo. La programación no se cortó, el público vio en vivo a los criminales amenazando a los periodistas, a los trabajadores del canal, con las armas, con explosivos. Incluso a un camarógrafo le dispararon en una pierna. 2 horas después, fuerzas policiales tomaron el control del edificio, detuvieron a 13 de los delincuentes, habían 12 ecuatorianos y un venezolano, entre ellos 2 menores de edad. Hombres armados entraron en la Universidad de Guayaquil, lo que ocasionó que decenas de estudiantes y profesores corrieran por toda la institución buscando refugio. Algunos se escondieron en las aulas. El Ministerio de Educación ecuatoriano tomó la decisión de suspender las clases hasta el viernes 12 de enero. Paralelo a esto, Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas restablecer el orden en el país y neutralizar a las bandas criminales que operan. La Asamblea Nacional respaldó todas estas medidas de Noboa, tanto así que se les dio visa abierta, visa libre a todos los soldados y los militares para que cumplan con su deber de garantizar la seguridad, la paz y la vida de la población. Le dijeron, oye, mira, todos los pandilleros son objetivos de guerra, así que es para arriba de ellos con toda la fuerza de la ley y de la pólvora. Para esto, Noboa firmó el 9 de enero el decreto ejecutivo 111, donde identifica a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terror y actores no estatales beligerantes. Y miren la cantidad de bandas que son: Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Los Choneros, Chovineros, Cuartel de las Feas, Los Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Los Lobos, Los P27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. Y hay otra banda que se llama Cubanos, que estoy investigando más a fondo a ver qué vínculos puede haber aquí con Cuba, aunque por el momento no podemos estar haciendo especulaciones constantemente, así que esperen más investigación sobre este tema. Ahora, el impacto de todo esto que está ocurriendo en Ecuador en el escenario continental, que por supuesto pone en peligro la estabilidad en todo el continente. Ya el gobierno americano ofreció su ayuda para asistir a las fuerzas y al gobierno de ese país. También Javier Milei en Argentina ofreció llevar sus fuerzas de seguridad. De hecho, fueron Argentina y Estados Unidos los primeros países en brindar su ayuda a Ecuador. Colombia y Perú, países que comparten fronteras con Ecuador, dijeron estar atentos para brindar cualquier apoyo a su país vecino. Y señores, yo te voy a decir a ti una cosa, esto lleva más investigación, pero consideraciones personales mías. Yo me pongo a analizar la situación de Bukele, en Maduro que peligra con María Corina, Milei que en Argentina está causando toda una nueva revolución, están soplando nuevos vientos en todo el continente y de repente la criminalidad, que hay un factor de delincuencia, de negocio, de controlar las rutas, la mercancía, las bandas, pero detrás de todo este crimen continental
no podemos olvidar que Maduro tiene un narcoestado, no podemos olvidar que detrás la mano de Cuba ha estado metida en todas las guerrillas, en todos los cárteles vinculadas al narcotráfico. Entonces de repente toda esta inestabilidad en Ecuador que puede tener un impacto continental, yo por un lado veo la parte del negocio y la parte de los códigos de los criminales y sus conflictos entre ellos, pero también por el otro veo la parte política y enseguida me llega un tufito al SEBIN venezolano, a Villamarista. Vamos a hacer más investigación. Díganme ustedes qué opinan, por qué está ocurriendo esto, aparte de todas estas claves que yo les he dado, porque sí, para el resto del continente puede pasar como un fenómeno de criminales y delincuentes. Para nosotros los cubanos sabemos que hay connotaciones mucho más profundas, porque hemos visto los tejemanejes y la implicación del régimen cubano en todas las guerrillas que después se apoderaron de toda la logística del consumo, el tráfico, etcétera. Entonces tú me dices qué tú opinas, pero esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador y tenemos que estar muy atentos porque esto pica y se extiende. Esto es un fenómeno peligroso, serio, que va a impactar fuertemente en toda América, así que vamos a seguirlo de cerca. Pero nada, dime tu opinión, yo te mando un besito, te mantengo actualizado con toda la información que hay hasta ahora, lo más resumida, compacta, concisa posible. Y nada, yo a tus pies, a tus servicios, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!